partes. Una primera parte que es la excitadora y una segunda parte que es la inhibidora. En esa parte excitadora vamos a tener núcleos tan importantes como el gigantocelular, ¿no? Y va a estar ubicada básicamente entre el mesencéfalo y la protuberancia. Y una porción inhibidora que está situada a nivel vulvar, donde van a destacar principalmente los llamados núcleos del RAFI, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos la formación reticular ascendente o reticular activadora que le llaman, y que tiene dos porciones, una porción excitadora en el área mesencéfalo-pontina y otra inhibidora en el área vulvar. Está conformada por múltiples conexiones, ya sean aferentes o eferentes, hacia áreas superiores del encéfalo y también hacia la médula espinal. Vamos a ver ahora la parte excitadora. En la parte excitadora vamos a encontrar una especie de impulsor que va a estar situada en esta área, ¿no? Es una parte activadora, es una parte que va a permitir generar, por decir así, su propio pulso y además enviarlo hacia las áreas superiores, ¿no? Y va a tener, obviamente, las vías ascendentes y descendentes como la parte inhibidora también. Va a recibir información de tipo sensitivo, como hemos visto en la anterior clase, de varias fuentes, ¿no? De varias fuentes, ya sean superiores o inferiores, ¿no? Ahora, su activación va a depender de la cantidad y el tipo de señales que recibe. En esto del tipo de señales, obviamente las nociceptivas van a ser las más importantes, ¿no? Las que más van a activar. Si nos duele algo, nosotros no podemos dormir, ¿no? Y generalmente cuando estamos con alguna enfermedad, alguna molestia, algún dolor, lo que más quisiéramos es dormir para olvidarnos de esa sensación, pero más bien como el dolor nos está señalando de un daño a nivel físico, a nivel corporal, entonces más bien hace que esos impulsos lleguen hasta nuestro sistema reticular activador y obviamente nos mantiene en vigilia, ¿no? Y va a haber también una señal de retroalimentación de señales que regresan de la corteza, ¿no? Entonces, este sistema reticular activador, ya en su parte excitatoria como inhibitoria, tiene constantemente ese flujo de retroalimentación. Muy bien, seguiremos. En la otra clase también les comentaba que un corte del tronco encefálico por debajo del quinto par craneal evita el coma, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe múltiples señales sensitivas, como hemos visto, de las regiones faciales y orales, que van a estimular fuertemente esta formación reticular. Ok, entonces seguimos. Esto estamos repasando un poquito lo que hemos visto el otro día. Pero es fundamental para entender esta clase. Entonces, tenemos señales nerviosas del tronco que van a activar al componente cerebral del encéfalo. Fíjense ustedes, señales nerviosas del tronco cerebral que van a activar al cerebro, ¿no? Al componente cerebral del encéfalo. Y lo van a hacer mediante ¿qué? Mediante dos vías. Una estimulación directa de un nivel de actividad neuronal de fondo en amplias regiones del cerebro,
¿no? Es, es un, es un, es un pulso, es como una especie de pulso que mantiene activo, ¿no?, al cerebro y que es emitido por este sistema reticular activador que está a nivel del tallo cerebral, ¿no? Entonces, una actividad de fondo. Y por otra parte, también como tiene estos núcleos, ahí tenemos a la sustancia negra, el núcleo gigantocelular, el locus coeruleus y los núcleos del RAFE, también por medio de estos sistemas neurohormonales van a estimular también a distintas zonas del encéfalo, ya sea con señales facilitadoras o inhibidoras, ¿no? Entonces, ahí la importancia de este sistema, del sistema reticular activador, que mantiene despierto, podemos decir que mantiene despierto o dormido al componente cerebral del encéfalo, ¿no? Es como que esta formación del tallo está actuando sobre el encendido o apagado del propio cerebro, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto la porción excitatoria y ahora vamos a ver la porción inhibitoria. La porción inhibitoria va a estar situada a nivel del bulbo raquídeo, en la parte media, anterior, y tiene la capacidad de inhibir a la porción facilitadora del tronco cerebral. Por lo tanto, reduce la actividad de las porciones superiores del cerebro. Es como que esta porción inhibidora apaga primero a la porción activadora y esa porción activadora ya no manda señales al cerebro, entonces el cerebro también disminuye su actividad y por lo tanto podemos entrar en el sueño, ¿no? Va a liberar serotonina principalmente a partir de los núcleos del RAFE y estos van a actuar en distintas áreas del cerebro. Muy bien, veremos ahora un poquito la cuestión de con quién se conecta estas áreas excitadoras, esta formación reticular. La formación reticular, entonces, va a estar conectada con la médula espinal. ¿Ve? ¿Para qué? Para mantener el tono de los músculos antigravitatorios y controlar los reflejos medulares. Después van a tener señales ascendentes hacia el tálamo, desde donde van a excitar van a excitar los núcleos talámicos y de aquí van a transmitir señales nerviosas hacia todas las regiones de la corteza cerebral, ¿no? Y también hacia zonas subcorticales, ¿no? Entonces, esta formación reticular va enviando señales hacia arriba y hacia abajo del sistema nervioso central. Muy bien, ahora sí veremos qué es el sueño. ¿Qué es el sueño? Vamos a ver que el sueño no es nada más que un estado de la actividad cerebral y que puede estar en respuesta a la activación o inhibición que se está recibiendo en el propio encéfalo, ¿no? Entonces, dentro de los estados de la actividad cerebral vamos a poder tener sueño, vigilia, también estados emocionales como la euforia, depresión, miedo, ¿no? Entonces, el sueño y la vigilia no son nada más que un estado de la actividad cerebral. ¿Y qué es el sueño? El sueño es un estado de inconsciencia del que se puede despertar, ya sea con estímulos sensitivos, principalmente dolorosos. El sueño va a estar integrado por distintas fases, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia el sueño del coma, por ejemplo? Es que en el sueño vamos a tener una hora en la cual vamos a despertar. Aunque estemos muy cansados, va a llegar un momento en que vamos a despertar. Pero en cambio en el coma, o sea, si no se trata la causa por la cual se está produciendo el coma, entonces ese estado de letargo, ese estado de sueño, como le conocemos, pues no va a ser revertido. Y hay distintos niveles de coma, del 1 al 4, dependiendo si es superficial o profundo. En los más superficiales
puedes obtener algún tipo de respuesta con estímulos auditivos, sensitivos, principalmente dolorosos, ¿no? Y si es un coma muy profundo, aunque produzcas un daño realmente en la persona, pues esa persona no va a despertar, ¿no? No va a despertar. Entonces, en el sueño es un estado de letargo reversible con estímulos adecuados, mientras que en el coma, dependiendo de su profundidad, pues no vamos a obtener ningún tipo de respuesta ni que la persona retome el nivel de vigilia. Ahora, en el sueño vamos a tener múltiples fases, ¿no? Desde uno que es más ligero hasta otro que es más profundo. Entonces, todas las noches, todas las personas tenemos dos tipos de sueños que van a ir alternándose entre sí. Estos sueños son los de ondas lentas o sueño profundo que se conoce, y el movimiento y el sueño de movimientos oculares rápidos, que es el sueño MOR, o aquí por sus siglas en inglés REM, ¿no? Rapid Eye Movement. Entonces decíamos que el sueño de ondas lentas es también el sueño profundo, porque se le llama de ondas lentas porque, perdónenme, voy a admitir un ratito. Ya, entonces los dos tipos de sueño, el sueño no REM, que sería el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, todo eso, es el que va a presentar en el electroencefalograma unas ondas denominadas lentas, ¿no? Lentas, que son muy potentes y tienen una frecuencia, menor a la que vamos a tener en la vigilia. En cambio, el sueño de movimientos oculares rápidos, el MOR o REM, presenta movimientos oculares, o sea, movimientos de los globos oculares, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han visto a su mamá, un hermano, ¿no? En esa fase, ¿no? Se están moviendo los ojos, ¿no? Del sueño de movimientos oculares rápidos, pese al hecho de que la persona está dormida, o sea, como si está durmiendo porque está moviendo sus ojos, sí, pero en este tipo de sueño más bien es característico que tengan ese tipo de movimientos oculares. Estos episodios de sueño MOR o REM ocupan el 25% del total del sueño. Y si dormimos 8 horas, entonces 25% está cubierto por el sueño MOR o REM. Y se va a repetir más o menos cada 90 minutos y duran entre 5 a 30 minutos. Ahora, en las dos fases, tanto en la fase MOR y en la fase no MOR, es decir, en la fase del sueño con movimientos oculares rápidos y la fase del sueño sin movimientos oculares rápidos, se producen en sueños, lo que nosotros llamamos soñar, ¿no? Ayer me he soñado que gané una bicicleta, ¿no? Entonces eso en realidad es un ensueño. Entonces en ambos tipos de sueño, MOR, no MOR, vamos a tener ensueños. Pero en el sueño MOR se va a registrar en la memoria, mientras que en el sueño profundo, en el sueño de ondas lentas, no existe activación de la memoria y por eso no nos acordamos qué es lo que hemos soñado durante toda la noche, ¿no? Entonces, de ambos sueños, ¿cuál es el más reparador? Donde uno descansa más, donde uno repara más, es en el sueño profundo, ¿no? Más que en el sueño de movimientos oculares rápidos. Vamos a seguir viendo características de este sueño. El sueño MOR, el de movimientos oculares rápidos o sueño REM, también es denominado sueño paradójico. ¿Por qué? Porque es un sueño desincronizado, un sueño en el cual cuando nosotros le tomamos el electroencefalograma, vamos a ver ondas beta, o sea, ondas de vigilia, ¿no? Ondas de vigilia. Entonces, pero ¿cómo es que tiene un registro
de vigilia si él está dormido, ¿no? Por eso es que se le llama a este sueño paradójico o sueño desincronizado, ¿no? Ahora, si tenemos una persona somnolienta, ¿no? Bien somnolienta, bien cansada, los episodios de sueño REM son cortos, ¿no? Pero a medida que la persona va descansando, a medida que avanza la noche, avanza su descanso, la duración del sueño REM va aumentando, ¿no? Si duraba antes un periodo de 1 minuto, 2 minutos, entonces puede ir aumentando en cantidad de minutos a medida que la persona está descansando al avanzar la noche, ¿no? Ahora, hemos dicho que este sueño REM o MOR está acompañado de los movimientos oculares, ¿no? De los movimientos oculares rápidos, pero además hay movimientos musculares de otras partes del cuerpo, ¿no? Cambiamos de posición, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo es muy difícil que estemos toda la noche en un solo lado, porque si no estaríamos comprimiendo digamos, un brazo o una pierna o los puntos de apoyo, y eso incluso podría generarnos heridas. En personas, por ejemplo, que tienen una parálisis, ya sea una paraplegia o cualquier tipo de parálisis, como no mueve ese segmento corporal, entonces los puntos de apoyo, si no se cambian de posición, tienden a dañarse, ¿no? Y formarse escaras, y eso es bien peligroso. Por eso es que a los pacientes neurológicos, pacientes con problemas nerviosos, pues lo que hay que hacer es moverlos periódicamente para que no se produzcan esas úlceras de decúbito, que también se llaman. ¿Por qué? Porque están producidas simplemente por el peso corporal que está apoyando sobre ese punto de apoyo y que realmente le está quitando la irrigación adecuada, entran en isquemia y se produce un daño, se produce una lesión. Entonces, durante el sueño MOR o REM, tenemos movimientos oculares rápidos, pero también tenemos otro tipo de movimientos que nos van a permitir cambiar de posición y movernos durante el sueño. Ahora, otra característica importante de este sueño es que si queremos despertar a la persona es más difícil que durante el sueño profundo o de ondas lentas, ¿no? Tenemos una persona, por ejemplo, que está teniendo una pesadilla, ¿no? Y nosotros queremos hacerle despertar. Entonces, a veces es mucho más difícil que cuando la persona está con un sueño más calmado, más tranquilo. ¿Por qué? Porque está en periodo, en una fase REM, de movimientos oculares rápidos, como estamos viendo. Después, el tono muscular igual va a estar deprimido, ¿no? Por una potente inhibición de las áreas de control muscular en la médula. Entonces, ¿a quién estará inhibiendo? A las motoneuronas anteriores o inferiores y a los nervios que emergen de estas, ¿verdad? ¿Por qué? Y principalmente, ¿a cuáles está regulada con el tono muscular? Al sistema gamma, ¿verdad? Que es el que está relacionado con los usos musculares, con las fibras intrafusales, para que el tono muscular esté disminuido, ¿no? Pero a pesar de esa extrema inhibición que tienen los músculos periféricos por el estado de sueño, van a existir movimientos musculares irregulares fuera de los movimientos oculares rápidos, ¿no? Que era lo que me refería con lo que decimos que cambiamos de posición, cambiamos la posición de brazos y piernas para tener un mejor descanso. Ya. ¿Qué otras características tenemos del sueño REM? Vamos a encontrar que hay una función, o sea, las frecuencias cardíacas y respiratorias van a ser irregulares, ¿no? Y esas, por ejemplo, en los estados de ensoñación, cuando estamos teniendo un sueño, pues nuestra frecuencia cardíaca, si estamos corriendo ahí la maratón, o sea, nuestra frecuencia cardíaca puede aumentar en relación al sueño, al contenido del ensueño que estamos teniendo en ese momento.
¿no? Entonces, y después va a pasar este episodio, esta fase del sueño REM, entramos nuevamente al sueño de ondas lentas y más bien va a haber una disminución, ¿no? Entonces, hay periodos durante el sueño de algunas personas en particular que ya pues da miedo un poco hasta verles porque van a comenzar a moverse, a cambiar de posición, hasta hablar, ¿no? Hasta muchas personas que hablan durante los ensueños. Durante el sueño REM, también todo el encéfalo está muy activo, ¿no? Y se ve que el metabolismo cerebral global, o sea, de todo el encéfalo, va a aumentar hasta un 20%, ¿no? Pero si estamos durmiendo, ¿cómo va a aumentar el metabolismo? Ya vamos a saber por qué se da esta situación tan interesante y tan paradojal, ¿no? Y vemos que el encéfalo está activo, ¿no? Está con un ritmo incluso parecido al estado de vigilia, pero la actividad cerebral no permite que la persona adquiera plena conciencia del medio que lo está rodeando, ¿no? Aunque en esta fase REM el encéfalo está activo, no se va a permitir que la persona tome conciencia, o sea, que entre al estado de vigilia, ¿no? Por eso todas son estas sus características de que es llamado sueño paradojal, ¿no? Porque tiene características de vigilia, pero mientras está profundamente dormido. Bueno, seguiremos entonces ahora con el sueño no REM. En el sueño no REM, que es llamado el sueño de ondas lentas, también se le llamaba sueño sin sueños, ¿no? Que sería en realidad sueños sin ensueños, pero lo que se ha visto con todos los avances de la neurociencia, todo eso, es que en las dos fases del sueño, ya sea el REM y el no REM, hay ensueños, ¿no? Hay ensueños. Solo que los patrones de memoria, la memoria no está activada en este sueño no REM, que por eso nosotros no recordamos que hemos ensoñado en esas fases del sueño de ondas lentas o sueño profundo. El sueño no REM es muy reparador, ¿no? Y también va a estar asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras funciones vegetativas del cuerpo, ¿no? Por el contrario, que veíamos que en el sueño REM puede haber incluso aumentos de la frecuencia cardíaca, aumentos de la frecuencia respiratoria en relación a los ensueños que se están presentando en esa fase, ¿no? En cambio aquí es un sueño el más reparador porque están poniéndole en off a la mayoría de las funciones. Hay una reducción, por ejemplo, del 10 al 30% en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico, ¿no? Por ese estado de descanso. Puede existir aquí ensueños y hasta pesadillas, pero no se van a recordar porque no está consolidada, no se consolida en la memoria. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros entramos a ese sueño o a esas fases? ¿Cómo cambiamos esas fases de sueño y vigilia? ¿Cómo cambiamos? ¿A qué se debe? ¿Cómo se produce eso? Hay múltiples teorías y hay dentro de estas se va a tomar una que es la teoría pasiva del sueño, otra que es la teoría activa del sueño, y vamos a ir viendo esto a continuación. En la teoría pasiva del sueño, las áreas excitadoras de la parte superior del tronco del encéfalo, es decir, protuberancia y mesencéfalo, la porción activadora, ¿se acuerdan? Según esta teoría pasiva del sueño, simplemente acaban cansadas después de que la persona estaba todo el día despierta y como consecuencia quedaban inactivas, ¿no? O sea que esa porción activadora del sistema reticular ascendente, al estar despierta todo el día se cansaba y bueno, con esta teoría, entonces le decía al encéfalo, o sea, ya no mandaba esas señales activadoras al tálamo y del tálamo no eran activados esos núcleos y no se mandaba la actividad, esos impulsos nerviosos hacia la corteza cerebral simplemente por cansancio, ¿no? Entonces, esta es la teoría pasiva del sueño. Pero hay que considerar también
que tenemos en la formación reticular también núcleos, ¿no? Y los núcleos producen neurotransmisores. Y uno de los neurotransmisores más importantes relacionados con el sueño es la serotonina, ¿no? Entonces, todo es todavía una discusión, digamos, no es que ya se ha llegado completamente a definir cuál es la teoría exacta que produce el sueño, pero hay que ver el juego que tienen, no solamente la actividad eléctrica en sí misma, sino también el rol de los neurotransmisores, que son los que también juegan un papel protagónico en el sueño. Entonces, recordemos que teníamos, aquí es el esquemita del sistema reticular activador, varios núcleos, ¿no? Y tenemos los núcleos del RAFE en el bulbo que producen serotonina. Cuando se estimulan estos núcleos del RAFE y se produce la secreción de serotonina, se produce sueño. ¿Y qué son estos núcleos del RAFE? Una pequeña lámina de neuronas muy especializadas que están situadas en la línea media del bulbo. Va a tener fibras eferentes hacia la formación reticular, o sea, vía formación reticular, obviamente, hacia el tálamo, hipotálamo, y otras también van a descender hacia la médula espinal y acaban donde hemos dicho previamente, en las astas posteriores, donde inhiben las señales sensitivas recibidas, incluido las del dolor. Entonces, aquí no solamente estamos viendo que hay señales de la formación reticular para el área motora, para el tono muscular, sino también para una disminución de la función de las señales sensitivas, de las neuronas sensitivas del asta posterior de la médula. ¿Por qué? Porque durante el sueño pues estamos durmiendo, ¿no? Estamos descansando, entonces tiene que disminuir tanto la función sensitiva como la función motora. Entonces, en esta teoría pasiva del sueño, era simplemente un cansancio del área excitadora de la función reticular, ¿no? Pero no consideraban el efecto que tiene la serotonina producida por los núcleos del RAFE para producir sueño. Ya. Sí, existen, además de estas áreas que son las más importantes, hay algunas áreas que también producen sueño. Por ejemplo, el núcleo del tracto solitario puede generar sueño. Puede producirse también sueño si estimulamos algunas áreas del diencéfalo. ¿Qué áreas del diencéfalo? La porción rostral del hipotálamo en el área supraquiasmática. Y también ahí se produce sueño en una zona en los núcleos de proyección difusa del tálamo también. Entonces, tenemos la formación reticular, pero también tenemos otras áreas que pueden producir sueño, ¿no? Es como que en el diseño que tenemos, ¿no? Tenemos el área A y una área B, ¿no? Tenemos el plan A y el plan B, ¿no? Si pasa algo con la formación reticular, no, entonces hay otras áreas que pueden producir también sueño. ¿Qué pasa si se produce, por ejemplo, una lesión de los núcleos del RAFE, ¿no? ¿Qué ocurre? Una lesión de los centros que favorecen el sueño, principalmente los núcleos del RAFE y los que acabamos de nombrar, puede producir un estado de vigilia muy intenso. Las lesiones del RAFE y lesiones bilaterales del área supraquiasmática, el rostro medial en el hipotálamo anterior, puede producir también un estado de vigilia intensa. Los núcleos reticulares excitadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia, o sea, la porción excitadora del sistema reticular, parecen quedar liberados de la inhibición de los núcleos de RAFE, de la inhibición de la parte inhibidora, ¿no? Lo que origina esta situación de marcada vigilia. Las lesiones en el hipotálamo anterior también pueden provocar un estado de vigilia permanente en el cual el animal acaba muriendo de agotamiento. Entonces tendríamos aquí
ya entrando a la teoría activa del sueño. En la teoría activa del sueño vemos que hay un juego entre la porción inhibidora y la porción excitadora, entre la porción vulvar y la porción pontomesencefálica, en la cual la porción inhibidora manda señales inhibitorias al área excitatoria, ¿no? Es divertido cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Entonces, una porción inhibitoria manda un estímulo inhibitorio, o sea, señales inhibitorias a la porción excitadora del sistema reticular activador. Y con eso deprime esa excitación que tiene el área excitadora sobre el tálamo, y al no ser el tálamo excitado, entonces no manda las señales de prendido hacia la corteza cerebral para mantenerla vigilia, ¿no? Entonces hay un juego entre la área inhibitoria y el área excitatoria. Y el área inhibitoria tiene efectos inhibitorios sobre el área excitadora. A ver, pasaremos a la siguiente entonces. Creo que por eso los chicos juegan igual para librarse. Ya, a ver, vamos a volver un ratito a esta parte, a esta primera lámina, para que esto quede claro. Ya, entonces fíjense que tenemos aquí la formación reticular con sus fibras y con sus núcleos. Entonces, en la parte vulvar tenemos a la porción inhibitoria, y en la parte pontomesencefálica a la porción excitadora. En la teoría pasiva del sueño nos dice que esa área excitadora, la pontomesencefálica, pues se cansa, porque todo el día ha estado despierta, se cansa y listo. Ya no envía esas señales activadoras que necesitaba mandar al tálamo óptico, y del tálamo óptico esas señales llegaban hacia la corteza cerebral, ¿no? Eso dice la teoría pasiva del sueño. Pero por otra parte, tenemos la teoría activa del sueño, en la cual hay un juego entre la parte inhibitoria y excitatoria, y también hay una actuación de los neurotransmisores, como la serotonina. Entonces, eléctricamente, la porción inhibidora va a mandar señales de inhibición a la porción activadora pontomesencefálica, y por lo tanto va a disminuir las señales excitatorias hacia el tálamo, y el tálamo ya no va a mandar esas señales excitatorias hacia la corteza cerebral, y con eso se produciría el sueño, ¿no? Además, que se llama la serotonina, al ser liberada por la porción inhibitoria, también va a producir sueño en distintas áreas donde existan receptores específicos para ella, ¿no? Produciendo sueño. Bien, volveremos a donde estamos. No, aquí ya hemos pasado. Pero como ellos van todo el tiempo, Ya, ahora entraremos un poco a ese juego mismo que es el ciclo de sueño y vigilia. Cuando los centros del sueño no están activos, entonces los núcleos reticulares activadores de la parte pontomesencefálica van a estar liberados de su inhibición, ¿ve? Lo que les permite entonces una activación espontánea. A su vez, esto produce una excitación de la corteza cerebral, como hemos visto, y también al sistema nervioso periférico, los cuales van a devolver numerosas señales de retroalimentación positiva a los mismos núcleos reticulares activadores para mantener la vigilia. Entonces, en la teoría activa del sueño, tenemos ese juego entre la parte excitatoria e inhibitoria, y un juego a nivel de los neurotransmisores. La acetilcolina, la dopamina, ¿no?, y la noradrenalina nos van a tener un efecto más sobre la vigilia, ¿no? Mientras que la serotonina tiene un efecto en el sueño. Ahora, ¿qué ocurre si a una persona no le dejamos dormir, ¿no? O sea, ¿qué hacemos si a un animalito o a una persona le privamos del sueño? O sea, hay en torturas, hay en todo ese tipo de cosas que
la humanidad a veces hace, ¿verdad? Entonces, en todos los mamíferos, incluso en los humanos, también hay una puesta al día o rebote tras la privación del sueño, específicamente del sueño REM. Pero también el de ondas lentas. ¿Por qué? Porque hay un rebote en el cual trata el cuerpo de recuperar esas dos fases de sueño que no han sido cubiertas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el cuerpo necesita y el sueño tiene una función fisiológica muy importante, ¿no? Por eso es que, aunque sea una ligera restricción del sueño, como cuando ustedes están estudiando para el parcial a última hora, ¿no? Va a tener un efecto de rebote, e incluso puede ser muy malo porque puede deteriorar el rendimiento cognitivo, físico, la productividad general, incluso la salud de la persona, ¿no? Entonces, hay efectos neurológicos y hay efectos a nivel corporales, a nivel general, por la falta de sueño, ¿no? Entonces, si les ha de pasar a ustedes también, ¿no? Que cuando hay días que no están pudiendo dormir normalmente, entonces va a haber un momento que se caen de sueño literalmente, ¿no? Entonces van a ahí recuperar tanto el sueño profundo como el sueño REM. ¿Por qué? Porque es esto del periodo de puesta al día o de rebote tras esa privación selectiva del sueño REM o de ondas lentas. O sea, en ambos nosotros necesitamos recuperar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a una persona no le dejamos dormir permanentemente? Por ejemplo, a los que los torturan les ponen golpes, ¿no? O sea, ruido, es un ruido constante, ¿no? O sea, se veía eso. Va a llegar a un estado realmente ya que va a confesar todo porque ya está tan cansado, está tan deprimido incluso, o sea, tan alterado que ya va a hacer toda la confesión. O por otra, va a caer en un estado de sueño que difícilmente lo van a poder despertar. Entonces, el sueño es sumamente importante para nuestro rendimiento cognitivo, para el aprendizaje. Es difícil que, por ejemplo, ustedes, yo, cualquier persona que intente aprender sin dormir, sin descansar lo suficiente, ¿no? Necesitamos que en ese periodo de sueño todos los engrames de memoria pues sean depositados ahí en el hipocampo para que puedan quedarse como memoria a largo plazo, ¿no? Entonces es sumamente importante tener ritmos adecuados de sueño y vigilia, ¿no? Ahora, estos ritmos también van cambiando en función de la edad, ¿no? Los niñitos pueden tener un ciclo con múltiples momentos de sueño, o sea, los bebitos, múltiples sueños y múltiples periodos de vigilia, hasta que por la maduración cerebral, el crecimiento, ya vamos dando a ese ciclo de sueño y vigilia, ¿no? Vigilia en el día y de sueño en la noche. Ya. Hoy día vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a terminar el tema. No sé si ustedes tienen alguna duda o algo, pero lo más importante es saber que la formación reticular está conformada tanto por fascículos nerviosos como por núcleos. De esos, y esa formación reticular se divide en dos partes, una porción activadora, que es que está situada en la protuberancia y en el mesencéfalo, y una porción inhibitoria que está situada en el bulbo. La porción inhibitoria tiene principalmente a los núcleos del RAFE que producen serotonina y estos van a producir sueño. Mientras que la porción pontomesencefálica tiene a locus coeruleus, tiene al núcleo gigantocelular, tiene a la sustancia negra o locus niger, y estos están más relacionados con la vigilia, ¿no? Con la vigilia. En la teoría pasiva del sueño era simplemente por un cansancio de la porción activadora, ¿no? Que se producía el sueño. Y por otra, qué bonito, Virla, un sonámbulo, ya, ahorita les explico, está bien. Y en la porción inhibitoria, ¿no? Es cuando o sea, y en la parte activa, en la teoría activa del sueño,
En la teoría activa del sueño, entonces, hay un juego activo, tanto de la porción inhibitoria como excitatoria, y una participación protagónica, podemos decir, bien importante, de los neurotransmisores que son producidos tanto en la parte excitadora como en la parte inhibitoria. En esto del sonambulismo, es bien interesante porque hemos dicho que en el sueño profundo no hay movimientos musculares, no hay ni movimientos de los ojos ni otros movimientos, ¿no ve? Pero cuando estamos con el sueño REM, en el sueño REM hay movimientos oculares rápidos y también hay otros movimientos, ¿no? Hay otros movimientos de otros segmentos corporales. Pero la persona está consciente, no, la persona no está consciente, porque hemos dicho que en el sueño REM la actividad cerebral parece como que está despierto, ¿verdad? Hay movimiento muscular, hay incluso aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, pero esa persona no está consciente, no está consciente. Entonces, en los sonámbulos, muchas veces de estos también ocasionados por descargas paroxísticas, es decir, por descargas de algunos focos irritativos también a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Porque hay que descartar eso, ¿no? Hay que descartar si no se tratara también de un problema de epilepsia, digamos, un tipo de epilepsia. Entonces, digamos que este sonámbulo está... ya no tiene ese foco irritativo. Entonces, ¿cómo se puede explicar que se levante y camine? Ahorita, en diciembre hemos ido al río Itenes y ahí hemos encontrado a una chiquita de 12 años que tenía esas crisis como de sonambulismo y se quería meter al río Itenes, que es una cosa enorme, donde hay hasta... que se llama, no cocodrilos, porque no tenemos cocodrilos aquí, sino caimanes, donde hay caimanes, hay serpientes, hay de todo, ¿no? Y quería ir a las 4 o 5 de la mañana, se levantaba y se quería ir al río, o sea, podía morir ahí o ser comida de alguien, ¿no? Entonces, ¿eso era sonambulismo o era una crisis epiléptica? En el caso de la chiquita fue una crisis epiléptica, ¿no? O sea, un tipo de crisis psicomotoras que te permite, digamos, actuar como si estuvieras despierto, moverte, hacer todo y tener unas conductas de tipo anómala de la cual la niña no tenía conciencia, ¿no? Pero en el sonambulismo, o sea, que donde no se encuentra, digamos, esos focos irritativos a nivel cortical. Puede ser simplemente que en el sueño REM, como tiene actividad muscular, entonces la persona va, se levanta y comienza a caminar. Entonces está en un periodo REM. Y una de las formas que se ha visto para que no ocurra eso, porque nadie va a estar vigilando todas las noches y todos los días y todas las horas, les ponen al pie de su cama un bañador con agua, ¿no? Entonces ese bañador con agua, el contacto, o sea, el estímulo del agua fría, ¿no? Es tan fuerte que entonces le permite despertar y ya no sigue con la crisis. Entonces, del sonambulismo, si no hay un foco irritativo, podríamos ver que es nada más que una exacerbación de los movimientos en el sueño REM, ¿no? Porque no hay y no va a haber, no lo termina de despertar. Hemos dicho, el ritmo electroencefalográfico es como de vigilia, pero no está despierto. El ritmo electroencefalográfico está muy activo, ¿no? Parecido al de vigilia, pero esa persona no está despierta, ¿no? Es como que el estado de conciencia, de estar conscientes del medio que nos rodea, esa pequeña parte no está activada durante el sueño REM, ¿no? Entonces hay esas dos posibilidades en un sonámbulo, ¿no? Y bueno, lo interesante o lo que las personas que presentan eso, o los familiares dicen, viene a buscar agua, ¿no? Viene a buscar agua. Entonces, bueno, le pongamos agua ahí al pie de su cama para que despierte. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Un abrazo. Doctora, una consulta. Sí, dime.
Cuando una persona tiene anemia y mucho sueño, ¿qué parte de toda la estructura del encéfalo y la médula se encuentra dañada o alterada? No, ahí el problema de base no es a nivel cerebral, a nivel encefálico, a nivel nervioso. Ahí en la anemia hay un déficit de glóbulos rojos. Si hay un déficit de glóbulos rojos, entonces hay una menor cantidad de oxígeno que está siendo transportado. Y el encéfalo es sumamente eh, dependiente de la cantidad de oxígeno. Hemos visto que en las personas que tienen un accidente, ¿no?, en el que se priva al encéfalo de oxígeno, pueden resistir solamente 4 minutos, 4, máximo 5 minutos, sin el aporte de oxígeno necesario. Entonces, si tenemos una persona con un nivel de anemia importante, la cantidad de oxígeno que está recibiendo ese cerebro no es el adecuado. Y si no tiene oxígeno, pues el cerebro tampoco puede funcionar. Entonces, esto produciría una disminución, una reducción de las funciones corticales, ¿no? Y la persona estaría en un estado más de somnolencia casi permanente, ¿no? Dependiendo del nivel de anemia. Pero ahí la causa básica es la menor cantidad de glóbulos rojos que transportan menor cantidad de oxígeno a ese cerebro que siempre es ávido de oxígeno para funcionar. ¿Listo? No sé si tienen otra pregunta más. ¿Cuál era la diferencia entre el sueño y el ensueño, por favor? El sueño y el ensueño. Lo que nosotros en el lenguaje popular llamamos sueños, ayer he soñado que he ganado el premio Nobel, ¿no? O ayer me he soñado que se llama, que me sacaba 35 en fisiología, digamos, ¿no? Entonces, eso, o cualquier sueño, ¿no?, que estaba comiendo un pastel, digamos, o cualquier sueño que ustedes tengan bien procesado, en realidad se llaman ensueños, esos son los ensueños, porque sería sueño, el sueño es un estado de activación, como hemos dicho, es un estado de activación del encéfalo, ¿ve? Entonces simplemente esto es denominación, nada más que denominación. El ensueño sería lo que nosotros le llamamos sueños, los sueños que tenemos. ¿Por qué? Porque el sueño es un estado de inconsciencia, nada más que un estado de la actividad cerebral, ¿no?, para diferenciar de sueño y vigilia. O sea, porque si no podríamos entender que el otro estado de la vigilia es el que está soñando toda la noche, digamos, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa estamos durmiendo, pero ahí tenemos ensueños, o es que estamos durmiendo y tenemos sueños, o sea, en nuestro lenguaje popular. No sé si quedó claro, Lorena. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta. Dime, corazón. No entendí, ¿en las pesadillas se despierta la persona rápido o se despierta lento? ¿Y por qué? No, más bien cuando las personas tienen pesadillas es más difícil de que despierten. ¿Ya? Es mucho más difícil. Está bien, muchas gracias, doctora. Sí, a veces, en eso van a hacer la prueba también ustedes, porque hay problemas a veces en la vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para los ensueños, denominados comúnmente sueños, hay varias explicaciones, ¿no? Unas, digamos, que están relacionadas con el tipo de sentimientos que tú tienes, los problemas que estuvieras pasando, alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, puede ser que esos te estén produciendo ese tipo de ensueños, ese tipo de sueño. Estás dormida, pero estás teniendo un sueño ahí donde, digamos, has tenido problema en el trabajo y tu jefe te está despidiendo. Una persona está casada, tiene 4 hijos y no puede darse el lujo de, como en esta situación, de perder su trabajo, digamos, ¿no? Entonces la persona tiene una pesadilla ahí de que su jefe le está despidiendo, ¿no? Entonces sus hijos o el esposo le quiere despertar o la esposa le quiere despertar y es más difícil porque está justo en ese sueño REM con toda esa carga psicológica, ¿no? Pero a veces cuando ese tipo de sueños son repetitivos, es como que vos le dices a tu corteza, eso es un sueño, ¿no? Y no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, que ustedes pueden decir, no, este oso me está persiguiendo, pero esto es un sueño, estoy durmiendo, no tengo por qué estar asustada, digamos, ¿no? Entonces a veces llega digamos, a tener ese tipo de respuestas
en función al tipo de sueño que tengas. Pero durante las pesadillas es más difícil despertar a la persona que cuando está en el llamado sueño profundo o de sueño de ondas lentas, donde la persona, él o ella, están dormidos tranquilamente. Ya, listo. Entonces, hasta mañana. Si tienen otras preguntas, mañana seguimos hablando del ensueño. Ok. Muchas Listo. gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias, igual a ustedes. Buenos días.